explicar tu palabra, para que tú seas glorificado, seas conocido, entendido, creído, obedecido, y que podamos ser edificados. Padre, sin tu ayuda no podemos entender tu palabra. Entonces venimos humildemente a pedir, Padre, guíanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Decimos que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De hecho, eso aparece en Juan 4, verso 24. Y yo puse una preposición, añadí una preposición. Dios no lo dijo. Dios es espíritu, dice el texto. Dios es espíritu. Le está diciendo el Señor Jesús a esa mujer. Es interesante como el Señor Jesús habla de adoración con una mujer que tenía un pasado cuestionable, se había casado 5 veces, pero el Señor habla con esa mujer de adoración con un hombre religioso, uno del Sanedrín, de los más importantes, habla de nuevo nacimiento. Es distinto, Señor. Probablemente nosotros íbamos a la adoración con Nicodemo, íbamos a hablar del nuevo nacimiento con la mujer, el Señor es distinto. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué dice que adoren y no que le adoren? Porque la adoración, queridos hermanos, amigos, no es una actividad. Vuelvo a decir, la adoración no es una actividad. Y los judíos no entendieron esto. Pensaron que porque tenían el templo e iban allá y tenían un día de reunión, ese era el momento de adoración. Debemos entender que en el nuevo pacto, Dios, el Señor Jesús, se encarga de explicarnos que la adoración es una actitud. Es una actitud que nos permite tener un corazón de acuerdo a lo que Dios quiere para llegar delante de Él y adorarle. No es un formalismo, no es una ocasión, sino que es una actitud constante delante de Dios que vivimos en adoración. Acompáñenme al texto. 1 Corintios 11. Hemos participado de la cena y quiero decir algo importante, porque la cena del Señor es algo maravilloso, es algo importante en la vida del creyente. Si tú te has convertido, tienes 2 mandamientos de parte del Señor. El primero es bautizarte. Y el bautismo es maravillosamente explicado en Colosenses también. Tiene que ver ligado con la cruz de Cristo. Tiene que ver con la cruz de Cristo el bautismo. Porque allí el creyente muere al mundo. Y así como el Señor dice que fue sepultado, eso significa bautismo, una identificación plena con el Señor. Entonces, si tú eres creyente, debes bautizarte. Si no lo has hecho, debes hablar con los ancianos y debes bautizarte. Pero luego tienes que participar en la cena. Y es lo que hicimos esta mañana. 1 Corintios, el capítulo 11, verso 23. Este es el texto, uno de los pocos textos que nos dicen qué es lo que hicimos en la mañana acá. Pablo les está hablando a una iglesia que está con problemas profundos, con problemas de división, con situaciones complejas. Realmente Pablo nos muestra hasta dónde hay que buscar la restauración en el pueblo de Dios, más allá de lo que nosotros pensamos. Había pecado, diferentes tipos de pecados. Desde el liderazgo de la iglesia, hasta todos los hermanos estaban complicados. Cuando se reunían había mucho desorden. De modo que Pablo está hablando de esa iglesia y en el capítulo 11, verso 23 les va a decir y les va a explicar y les va a dar respuesta a lo que qué significa participar de la cena del Señor. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estamos hablando de adoración, ¿cierto? Adoración en el Espíritu. Fíjense,
El Señor Jesús le enseñó directamente a Pablo. Por eso Pablo dice, yo recibí de él, del Señor. Ninguno de los discípulos me enseñó esto a mí, no, yo lo recibí del Señor. Y esto es lo que yo les he enseñado a ustedes cuando he estado con vosotros, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche que fue entregado, esa noche de la cual mi hermano Noria habló, esa noche cuando estaba el Señor entregado. Y esta es una palabrita por sí sola que tiene un peso teológico tremendo, porque 4 veces aparece en el Nuevo Testamento que fue entregado por Judas, fue entregado por el sacerdote, el sumo sacerdote Anasa y luego Caifás fue entregado a Pilato. Y Pilato dice que lo entregó a ellos para que le azotaran los soldados. Pero en Hechos, cuando la primera vez que predica Pedro, dice que fue entregado en la voluntad de Dios. Por eso Pablo ocupa esta expresión, porque después el Nuevo Testamento nos va a pedir a nosotros que nosotros nos entreguemos por completo a Dios. Pero acá Pablo está apuntando a otro tema, a algo importante que tiene que ver con la adoración, con la verdadera adoración. Y está hablando de lo que esto es lo que puede hacer el hombre. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó 2 símbolos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Al parecer primero tomó el pan y después comieron y después tomó la copa. Hay un lapso, el texto no es específico, pero sí dejó el Señor Jesús el pan y la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la copa que habla de la ira de Dios, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Probablemente en la cena judía había 3 hasta 4 copas. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que hemos hecho. Hemos participado de la cena del Señor anunciando su muerte y anunciando su venida. Pero fíjense, ahora está la enseñanza, verso 27. Ahora está lo que Dios pide de nosotros. Ahora está lo que Dios quiere de nosotros, lo que realmente le importa a Dios. En el capítulo 11, en este mismo capítulo, verso 1, Pablo ya había escrito parte del capítulo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo les decía que el único objetivo de su ministerio era ser como Cristo. Él quería ser como Cristo. Y parte el verso 17, hablando de la cena del Señor, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo está escribiendo a la iglesia, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y por qué no lo alababa Pablo? Porque aquí está el problema, verso 18. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros. Es necesario que haya problemas, que haya conflicto entre hermanos. Porque el verso 19 nos dice que frente al conflicto, el carácter humilde, que trabaja el Espíritu Santo, que desarrolla un carácter que da fruto en amor, bondad, fe, un amor perdonador. En el momento del conflicto, el hermano espiritual, la hermana espiritual, va a decir que no se puede aquí, no peleemos. Porque el conflicto daña a la iglesia. Por eso el verso 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor. Bueno, ellos tenían un problema, comían, tomaban y se emborrachaban, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Esto ya no nos pasa culturalmente en el siglo XXI, ¿cierto? Pero lo de los problemas sí, las divisiones también. Ahora,
El verso 27 nos va a decir algo más profundo. Que una vez que hemos participado del pan y de la copa, debemos juzgarnos a nosotros mismos. De hecho, antes de participar de estos símbolos, debemos mirar nuestro corazón. De manera que cualquiera que comiera este pan, verso 27, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es participar indignamente? ¿Qué es comer de la cena del Señor? Verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. El Señor es uno. Y Él quiere la unidad de su pueblo. Y Él quiere que su pueblo participe en la unión. Porque algunos se han dividido por algo tan pequeño como participar con una o varias copas. Y eso, Pablo, no es lo que quiere. De hecho, es exactamente lo que Pablo está apuntando, que no hayan esas divisiones en el pueblo de Dios. Porque ayer yo decía, la unidad de Dios se enfoca, se exalta en la unidad de Dios es uno, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Se enfoca en la unidad de la iglesia. Por eso, hermano, para Dios es grave la unidad en la iglesia. Eso es comer la cena del Señor indignamente, según el texto. Por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debo decir yo a mí mismo, Francisco, estoy dañando la unidad de la iglesia, estoy dañando a algún hermano. Si tengo algo contra uno, o algún problema, tengo que arreglarlo, tengo que conversarlo, pero con un espíritu de amor, con mansedumbre, con unidad, con humildad. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Dónde estaba pasando esto? En la iglesia de Corinto. ¿Y saben? Debo decir algo, que el Salmo parte con una bienaventuranza, un consejo de malo. El Salmo 2 termina con la bienaventuranza, bienaventurado, todo lo que el Salmo 2 es un salmo será el salterio del pueblo antiguo de Dios. Los salmos, Señor cantaba los salmos, donde en la mañana, en mediodía, en la tarde, cuando iban hacia Jerusalén, leían los salmos, cantaban los salmos, recitaban los salmos. De hecho, lo leían completamente una vez a la semana, los judíos piadosos hasta el día de hoy. Los salmos nos hacen ver que la oración nos llama a tener cuidado en la oración. Tenemos que entender que participar en este proceso de la cena del Señor es de mucha responsabilidad. ¿Saben qué? Participar de la cena del Señor es el mayor privilegio que puede tener un ser humano acá en la tierra mientras vive. Por eso al final del Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cuando estamos sentados, hermanos, participando de la cena del Señor, allá está sentado mirando. Ahora, eso no aprobado. Tenemos una actitud correcta en la adoración. Por eso decía yo, no es venir solamente a una actividad. La adoración es una. Verso 1 Corintios 11, verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor que evoca la unidad, el cuerpo del Señor que es la cabeza de la iglesia y nosotros, siendo muchos, somos los miembros de ese cuerpo, por lo cual, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿saben lo que está comiendo? Juicio come y bebe para sí. En la iglesia de Corinto había hermanos que estaban enfermos, hermanos de y hermanos que habían muerto. Ahí está el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Pero por qué Pablo? Porque está participando indignamente de la cena del Señor. Pero
Es demasiado grave lo que estás diciendo, probablemente. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mira, nosotros podemos examinarnos, pero el texto no nos manda a examinarnos a nosotros para ser juzgados. Verso 32, más siendo juzgados somos castigados por el Señor. Es el Señor el que nos está juzgando. Cada vez que participamos aquí en la cena, hermano, no es otra iglesia que nos está juzgando, es el Señor que nos está juzgando para ver si andamos de acuerdo a su voluntad. Por eso verso 32 dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con Él. ¿Se entiende la idea, cierto? Cada vez que vamos al Señor, preocupémonos de nuestra actitud de corazón para estar en este lugar sagrado. Porque cuando entramos a la presencia de Dios es como traspasar un lugar santo. Cuando llegamos a traspasar el umbral y llegar a un lugar santo, a Dios acá. ¿Y sabes qué? En la presencia de Dios un hombre se acercó y Dios le dijo, alto, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde es santo es. Ese hombre se dio cuenta cuando estaba aquí, se arrodilló y se dio cuenta que estaba aquí. Es un lugar sagrado, santo, más allá de nuestra manera simplista de ver las cosas. Hermanos, por eso Pablo dice, cuando reunís, alguno tiene salmo, alguno tiene enseñanza, pero tenemos que venir preparados a la enseñanza. Eso lo hace el Espíritu Santo. Debemos ser humildes, debemos ser entendidos de la voluntad de Dios, conocer a nuestro Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe alabarle. Debemos ser un pueblo que sepa alabar a nuestro Dios. Dios se quejó de su pueblo en Israel, sí. ¿Y saben por qué se quejó? Mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dios les ha dado la revelación de la palabra y debemos estudiarla profundamente, constantemente, tratar de entenderla, aunque nos equivoquemos algunas veces, pero tenemos que ser humildes, tenemos que buscar la voluntad de Dios directiva en su palabra y debemos conocer más cada día más a nuestro Dios. Todos los hermanos deben crecer y las hermanas deben crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siguiendo con el tema del Espíritu Santo, vamos a Hechos, el capítulo 20, verso 8. Capítulo 20, verso 28. Pablo se está despidiendo. Pablo se va. Se va después de haber hecho un gran imperio aquí en las regiones del Asia. Se va a Jerusalén. Lleva la ofrenda que había buscado entre los corintios, entre los filipenses, entre los gálatas, entre los efesios. Lleva la ofrenda, va con algunos hermanos de pasada y va a llegar a un puerto y va a llamar a los hermanos a ese puerto. Y Pablo se va y llama a los ancianos y les va a dar un discurso importante. Dice Hechos 20, bueno, verso 17, partamos allí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A todos los ancianos de la iglesia, Pablo les iba a entregar un mensaje. Eran los líderes. Ellos debían entender para poder entregar a la iglesia o a las diferentes iglesias el mensaje de Dios. Pablo era un hombre que fue guiado por el Espíritu de Dios, capacitado de una manera especial por el Señor Jesucristo. Fue guiado para llevar el ministerio hacia los gentiles. Ve, le dijo el Señor Jesús, ve a Ananías, porque he escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles, entre los judíos y entre las grandes autoridades del Imperio Romano. Y Pablo se presentó delante de todos exponiendo el plan. Pablo en este viaje, él ya no iba a volver, porque iba a ser preso
Cuando llegó a Jerusalén fue tomado preso, casi lo mataron. Estuvo más de 2 años y después fue enviado a Roma y allí murió encarcelado. De hecho, las cartas de Pablo son preciosas. Yo pues preso en el Señor os ruego, dice, os ruego que santéis como digno del Señor. Pero antes de eso, aquí está este pasaje, Hechos 20, verso 28. Por tanto, le dice a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por hoy. ¿Quién es el que pone a los ancianos en la iglesia? Obispo es una palabra griega que significa episcopo, supervisor, anciano, maestro, obispo, pastor. Evocan la misma persona. Un obispo es un pastor, un obispo es un anciano es un obispo, un pastor es un anciano y obispo. El hombre que está liderando la iglesia debe ser un pastor capacitado por Dios, con un corazón pastoral. Como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces, apacienta mi oveja. Pedro, ¿me ama? Pastorea. Pastorea, dijo el Señor a Pedro, pastorea. Pastorea a mis ovejas. Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Luego, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por 3.ª vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro se entristeció que el Señor le preguntara 3 veces a ver si lo amaba. Miren, hermanos, para cuidar la iglesia del Señor, primero hay que amar al Señor de la iglesia. Y luego amar a los hermanos. Y buscar la restauración del pueblo de Dios. De amar las ovejas, de apacentar sus ovejas, de pastorear las ovejas del Señor. Por eso el Señor le dice a Pedro, si vas a trabajar, si me amas de verdad, debes pastorear y cuidar a mi pueblo. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Bueno, primero le dice apacienta a mis corderos, son los más chicos. Y probablemente son más fáciles a apacentar. Y luego le dice pastorear, son más difíciles de pastorear. Y ese es el desafío. Pablo está abocando eso. Acá, Hechos 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros. Primero una mirada, el líder debe tener una mirada hacia él. Y todo aquel que desee o anhele ser un predicador, un maestro, debe tener un corazón humilde, correcto para con Dios. Tiene que mirar y cumplir los requisitos de las cartas que le escribió Pablo a Timoteo y Tito. No un neófito. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todavía me acuerdo, mi anciano principal, mi pastor, un día me llamó y me dijo, Francisco, ¿cuándo vas a participar más? Y yo como que no quería comprometerme. Yo le cité el texto, le dije al revés. Bueno, le dije, el texto dice, si alguno anhela obispado, yo no lo anhelo, le dije yo. Yo no anhelo ser obispado, nada, no quiero ningún compromiso con la iglesia. Yo estaba metido en mis negocios, generando plata y ganando. Él me dijo, le debes todo al Señor. Anhela los dones espirituales, como me citó Pablo. Y desde entonces me empecé a comprometer más con las cosas de Dios. Hermano, mira, si Dios está bendecido acá en Estados Unidos, viendo tras el sueño americano, qué bien, qué bien. Dios es un Dios que nos bendice en todo lugar y siempre. Pero llega un minuto cuando ya tienes cubierta gran parte de tus necesidades. ¿No has pensado en servir más al Señor? ¿No has pensado en darle más tiempo al Señor? Primero se parte en más tiempo de oración. Allí cerrada tu habitación. Cuando nadie te ve. Allí con el Señor. Luego empiezas a estudiar la Escritura. Sin deseos carnales. Sin una actitud codiciosa de querer ser alguien,
No, sino para servir al Señor, amar al Señor y amar a los hermanos. Considera, hermano, hermana, lo que yo te digo, porque si Dios te ha traído a este pueblo, las iglesias necesitan, como decimos, sangre nueva. Los hermanos, las iglesias necesitan que el Espíritu Santo te ha dado dones. Y Pablo dice, no descuides el don de Dios que hay en ti. No lo descuides. Debes comprometerte en la obra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, hermano. Y el Espíritu Santo pone y saca hermanos y hermanas en diferentes servicios. Hay hermanas que pueden ser diaconisas, como la gran hermana allí en Romanos 16. Esta mujer llevó la carta más importante, dicen los teólogos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Centrea. Y es diaconisa. Hay obispos, pastores, maestros, diáconos y diaconisas. Algunos dicen, no, las mujeres no pueden servir. De hecho, me citaron el texto en inglés y me dice, no dice diaconisa, dice otra palabra, que no es diaconisa. Yo había estudiado bien. Y busqué el texto bien. Le dice es diaconisa. Habían hermanas que servían en la iglesia primitiva. Hoy día tenemos una mirada de reducir el servicio a las hermanas. Hay que ser ecuánimes. Pablo les deja claro que el ministerio delante de todos está dejado para los maestros, pastores, evangelistas. Las mujeres tienen otras actividades importantes. De hecho, se dice que las mujeres ancianas pueden enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Sí, hay un trabajo allí también. No nos cerremos tanto. Finalmente, después de hablar de la adoración, quiero citar el mismo texto para decir algo a nuestros amigos que están acá, que aún no han creído en el Señor. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso se lo dijo el Señor Jesús a una mujer con una vida destrozada humanamente hablando. 5 veces se había casado. Estaba yendo a buscar agua, esa mujer allí en un pozo en Samaria, para llevarla a su casa. Pero era una hora donde ninguna iba, porque esa mujer sentía el desprecio social, el desprecio de los demás. El Señor Jesús le dice, dale de beber a esa mujer. Y esa mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Y el Señor Jesús empieza una conversación con esa mujer y le empieza a decir a esa mujer, mira, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor empezó a decirle a esa mujer, lo que él le ofrecía era mucho más profundo, mucho mejor que el agua. Empezó a ver su condición y el Señor le dijo, llama a tu marido. Esa mujer le dijo, no tengo marido. ¿Qué has dicho? Le dice el Señor, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tiene no es tu marido. El Señor, con una gracia, la miró, le habló, le perdonó. Y esa mujer creyó en el Señor Jesús, que Él había venido como el Mesías, como el Mesías. El Señor Jesús había venido a este mundo con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Y si tú estás en esa condición, de perdido, de perdida delante de Dios, debes arrepentirte, debes volverte a Dios ahora. Debes volverte a Dios antes que sea demasiado tarde.
Venid a mí, dijo el Señor por medio del profeta. Venid luego y estemos a cuenta. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El llamado del Evangelio es maravilloso. Y Dios quiere perdonar todos tus pecados. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos hermanos acá. Y lo seguirá haciendo. Y lo puede hacer contigo si tú ahora te arrepientes de tu vida, te acercas al Señor y te pones en cuenta con él. Señor, perdóname. Señor, quiero vivir contigo, quiero estar contigo. El Señor perdona. Como él dijo en su gran invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y yo os haré descansar. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Debo dar las gracias al final por estos días acá. Nos sentimos bastante cómodos con mi hermano Rodolfo. La verdad que debo decir que yo soy el reemplazante y va a venir otro hermano. Mi hermano me llama me dice, Francisco, voy a Estados Unidos y el que iba conmigo no puede ir. Oye, me está llamando, me está diciendo que la buscar. Entonces hablé con mi esposa, vimos si podía venir y aquí estoy. Y aquí estoy como el reemplazante, sí, que me siento eso, pero muy bien entre ustedes. Les quiero dejar un texto de 2 Corintios 13 al final, verso 14, que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.